¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz. Estamos transmitiendo desde la cabina del periódico Ruta aquí en la ciudad de Tulancingo y estamos haciendo enlaces a través de NQ Radio, lo mismo que en las plataformas de Facebook Live y de periódicoruta.com. Ahí es donde nos pueden también ver en este programa que lo estamos transmitiendo a través de la videoconferencia o videollamadas. Hoy vamos a tener un interesante debate nuevamente relacionado con los consejos municipales, porque es un asunto que aparentemente no interesa a la ciudadanía, pero que sí ha despertado interés. Bueno, me da mucho gusto primeramente saludar al licenciado Aurelio Marín Guaso. Él es un político de muchos años, exdiputado y además un hombre con mucho conocimiento sobre este tema. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches a todos, a tu público, a ti, al licenciado Rico, al compañero que está también participando y gracias, licenciado. Te agradezco que me hayas invitado. Bueno, también me da mucho gusto saludar al licenciado Roberto Rico Ruiz, él es coordinador jurídico de Gobierno del Estado. Gracias, Roberto, buenas noches. Igualmente, Juan Carlos, muy buenas noches. Saludo a todos los radioescuchas y también a los que nos ven a través de las redes sociales. A Enrique, a mi querido amigo el licenciado Aurelio Marín, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Y lo mismo, gracias, Roberto. Enrique López Rivera, el analista y columnista del periódico Ruta. Y bueno, vamos a empezar el programa con la lectura de... Buenas noches a todos. De lo que fue la encuesta realizada por el Colegio de Hidalgo, donde revela muchos datos. Entre otros, yo creo que lo más importante es que la ciudadanía desconoce en un 70% qué son los consejos municipales. Por ahí ronda también en un 65-70% cómo se eligen, quién los eligen y para qué son electos. Entonces, hay un total desconocimiento. Sin embargo, hay efervescencia de conocer qué va a ocurrir después del 5 de septiembre porque tienen que cambiar necesariamente las autoridades municipales. Aurelio, ¿es tal el desconocimiento de la ciudadanía, es apatía o simple y sencillamente ya no les interesa la política a los ciudadanos? ¿Cuál es tu percepción, Aurelio? Bueno, yo considero que a la ciudadanía sí le interesa saber quién está al frente de la presidencia municipal, quiénes son sus autoridades. Es inédito que se hayan suspendido las elecciones por motivo de una epidemia. Aquí hubo una orden de la autoridad sanitaria y esto hace que se haya movido el calendario que permitiría elegir nuevos ayuntamientos en los 84 municipios. Lo que sucede es que la epidemia nos limita con el tema de la sana distancia, con el tema de los contagios, a que en este preciso momento pues pudiéramos estar actuando haciendo política. Entonces, la epidemia nos limitó y estamos sujetos a las decisiones de en este caso, el IE está sujeto a la decisión de la autoridad sanitaria y esto pues cambia completamente el panorama. Solamente que en este tema, en el tema legal, a mí me gustaría que opine el licenciado Rico. A ver, Roberto Rico, coordinador jurídico, ¿se corre el riesgo de que en el nombramiento de los consejos a través del Congreso del Estado se partidice o se ciudadanice estos nombramientos? El tema de la partidización, creo que en primer punto tendremos que analizarlo desde una perspectiva de un derecho ciudadano. Constitucionalmente, todos los ciudadanos mexicanos tenemos la capacidad en todo momento de determinar la afiliación política que en determinado momento podamos nosotros obtener vía, lógicamente, las garantías establecidas en los ordenamientos electorales legales
y en vía de ello también a través de los métodos o mecanismos que prevén los propios ordenamientos internos, los estatutos de los propios partidos políticos. O sea, inminentemente tenemos una garantía constitucional establecida, que es la participación, la libertad de asociación política que tenemos establecida en la Constitución. Hay un desconocimiento, Roberto. ¿Mande? Hay un desconocimiento ciudadano. ¿Hay un desconocimiento ciudadano? Sí, hay un desconocimiento, y eso lo hemos advertido en la encuesta que sacó el Colegio Libre de Hidalgo, que tú has referido puntualmente al inicio del programa, que encabeza este colegio el amigo Sarkis Miquel Yeitani. Y bueno, es muy importante referir, bueno, hacia dónde estamos nosotros enfocados. Tenemos que recordar que hace unos meses, para ser precisos, el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que encabeza la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, recibió las propuestas o las peticiones de los propios partidos políticos para suspender el proceso electoral en el estado de Hidalgo, donde iban a renovarse los 84 ayuntamientos. Habrá que recordar y hacer un énfasis muy puntual que tanto en el estado de Coahuila, que había renovación de los integrantes del Congreso del Estado, y en el estado de Hidalgo teníamos la renovación de los 84 ayuntamientos. Bueno, la petición enfocada del Instituto Estatal Electoral caminó hacia el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde el pasado 31 de marzo el licenciado, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues compartió la inquietud de los partidos políticos en el estado de Hidalgo para poder en determinado momento suspender el proceso electoral que transcurría de manera normal en el estado de Hidalgo. Entonces, si nos permite, Roberto, vamos a una pausa y regresamos. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a una pausa, Radio Escuchas, y en unos minutos regresamos con ustedes a este interesante programa sobre los consejos municipales. Regresamos. Bueno, gracias. Ya regresamos nuevamente al programa Entre Líneas y estaba hablando Roberto Rico, nos estaba explicando de todos los antecedentes, pero la pregunta era directa, Roberto. Hay un desconocimiento total de la ciudadanía en torno a lo que son los próximos consejos municipales, pero además el propio Poder Legislativo, que es el encargado del nombramiento de dichos consejos, hasta el momento no se sabe si ya están trabajando o no. No ha lanzado ninguna convocatoria. El diputado, que es el presidente de la Comisión de Gobernación, que es el que debe de estar al frente para el nombramiento de estos, que se llama José Luis Espinosa, no da la cara, está totalmente escondido. Entonces, hay una incertidumbre y estamos a más de 45 días del relevo de los próximos autoridades municipales en el estado. Roberto. Tratar de cerrar un poco el tema del comentario, Juan Carlos, es cierto, o sea, hay incertidumbre sobre el proceso de designación. Tenemos que entender que es un proceso de designación y es una facultad discrecional que tiene el propio Congreso del Estado. Decirte y enfocar un poco el tema del debate y del análisis, que bien aquí pudiera ser el tema controvertido del punto toral. ¿Tiene la obligación el Congreso del Estado? Y es pregunta, ¿tiene la obligación el Congreso del Estado de publicitar una convocatoria para poder llamar a los ciudadanos a integrar esos consejos municipales? Yo creo que no tiene esa facultad el Congreso. La facultad está establecida en la Constitución de manera muy clara y prevé que el propio Congreso del Estado, los integrantes del Congreso, deben obligatoriamente designar a quienes habrán de ser los presidentes, los secretarios y los vocales de los consejos municipales, basados justamente en el criterio que establece el artículo 34 de la Ley Orgánica, que establece que en una población menor a 100,000 habitantes habrá de ser un secretario, un presidente y 5 vocales, y en caso de una población mayor a 100,000 habitantes habrá que ser un presidente, 2 secretarios y 5 vocales. Entonces, Roberto, en esta tesitura hay un criterio. Este es un hecho inédito. Totalmente. O sea, extraordinario. Es que el relevo sea de 1 o de 2 municipios, pero no de 84, de toda la geografía del estado. Esto da pie, justamente, Enrique, a que los consejos municipales. Sí, efectivamente, comparto mucho la perspectiva de Roberto. Efectivamente, es una facultad del Congreso, sin embargo, dado la situación sui generis de tener 84 municipios bajo este postulado, yo creo que valdría mucho la pena sentarse a hacer un ejercicio político de alta envergadura, de alto calado, para darle condiciones de gobernabilidad al Estado. Si vamos a trabajar, ¿tiene que ser qué? Transparente.
No, por supuesto, pero también es un ejercicio de democracia indirecta, Juan Carlos. Nosotros elegimos al Congreso directamente, el Congreso a su vez, con una facultad, como ya la mencionó Roberto, elegirá a esos consejos de administración municipal de manera temporal. Creo que aquí sí vale mucho la pena subrayar la parte que estamos en una condición sui generis. Serán o estarán a cargo de los municipios en un tiempo específico, mientras existan las condiciones para celebrar una elección constitucional, que hasta donde yo tengo memoria es el mecanismo a través del cual, a través de hace más de 100 años, elegimos a nuestras propias autoridades. Hay que recordar que efectivamente es una situación que no tiene precedente y para lo cual yo también coincido con este ejercicio de alto perfil político de los partidos, pero también sin perder de vista que los consejos tienen y deberán, para transitar de mejor manera, de ser ciudadanos. Aurelio, van a ser nombrados alrededor de 800 funcionarios integrantes de estos consejos. Entonces, la pregunta es, si lo van a hacer directamente en el Congreso y lo va a tener la decisión una comisión de diputados, les dará por un lado tiempo y por el otro, ¿habrá ahí justamente la mano partidista que diga, coloca a fulano, a sutano, perengano, que es afín a tal grupo o a tal partido? A ver, son varias respuestas ante una sola pregunta. Primero, considero que el Congreso va a designar a los consejos municipales en cada uno de los 84 municipios. ¿Es su facultad y es correcto? Sí. En todas las decisiones es menester que participe la política y la política buscará que haya equilibrios. Los equilibrios se dan cuando hay un consenso en el Congreso a efecto de que designen a personas que de antemano les deben hacer saber y habrá de capacitarlos el propio Congreso que estarán en una temporalidad exclusivamente, vamos a llamarlo que así fuera, de 2 meses. Y eso implica que en 2 meses el deber que tendrían estos consejos, y no me estoy adelantando, porque finalmente, de la manera como se empiece a preparar un platillo, pues es la manera como se va a degustar. De la manera como el Congreso prepare cómo va a ser la designación, estos consejos en la práctica, en los 2 meses, bueno, yo deduzco que son 2 meses, pero si fueran 2 meses y medio, es lo mismo, o si fueran 1 mes, 20 días. No puedo yo precisar lo que no tenemos claro, pero si habláramos tentativamente de 2 meses, el Consejo debe de estar preparado para saber que no puede suspender los servicios municipales que se vienen prestando a diario, pues ese es un tema. Luz, agua, etcétera. Sí, deben de saber que no es una etapa donde ellos les toque iniciar obras nuevas, no hay posibilidad de hacerlo, la ley de obras públicas no lo permitiría. Entonces, tienen que estar conscientes que tienen que atender a la población, no pueden dejar de prestar servicios y tienen, basado en eso que llamamos la política, buscar que haya una transición donde simultáneamente al actuar de estos consejos habrá una campaña de partidos políticos donde buscarán que a través de sus propios medios, pues quien vaya a ganar las elecciones de manera definitiva se convierta en la nueva autoridad municipal. Entonces, de manera concreta, el tema de los consejos
sí es problemático que haya una forma de cómo los designan, cómo los aprueban y que el Congreso de una manera madura, ¿sí?, tenga una coincidencia de que lo que van a las personas que van a elegir, pues las tienen que preparar para que su trabajo lo hagan en el tiempo provisional que estarán, porque si no, esto va a originar otros muchísimos conflictos que seguramente los que sean nuevas autoridades no van a poder resolver. O sea, van a estar resolviendo conflictos diarios y entonces van a dejar de atender lo que sería la obligación de prestar los servicios a los que está obligado la población. Bueno, y uno muy puntual, nada más concluyo. Debe de estar consciente el Consejo Municipal que le toca hacer la recepción de toda la documentación de los alcaldes que terminan. Punto. De los 4 años. Bueno, vamos a una pausa y nada más les voy a dejar esto en el tintero. Nos faltan exactamente 49 días para el cambio o el relevo de los alcaldes. Y son 84 consejos municipales. Si desde mañana se pusieran los diputados a hacerlo, tendrían que nombrar a 2 consejos a partir de mañana por día. Diarios. No hay tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos a ver quién quiere contestar esta pregunta. Estamos a 49 días del relevo de los alcaldes, actuales alcaldes, que estuvieron 4 años al frente de sus municipios. 49 días. Son 84 los consejos que hay que nombrar. Si empezara mañana el Congreso, tendría que hacerlo al menos 2 por día. Yo no veo ningún trabajo de la comisión. ¿Quién quiere contestar? ¿Roberto, Enrique, Aurelio? Pues si me permiten, y yo agregaría efectivamente lo que te decía en el corte, mi estimado Juan Carlos. En política, como seguramente todos deducen, la política es un factor fundamental. Y si tomamos efectivamente el tiempo que tú estás refiriendo, los días que faltan, pues estamos con el bien siempre escaso del tiempo. Aunque yo creo que si existen las condiciones que hagan propicia una negociación que he venido insistiendo de alto calado, que permita transitar para llevar a cabo las 84 designaciones, no solamente de los encargados de este Consejo Municipal, sino también de las condiciones que den gobernabilidad. Es decir, que se lleve a cabo un gran ejercicio de equilibrio entre los grupos representados en el Congreso local, pero también que están en la sociedad civil. Yo sigo pensando que hay altos perfiles ciudadanos en los municipios que vale la pena rescatar y que harían un destacado papel al frente de esta administración municipal, aunque sea por un tiempo muy reducido. Y creo que se justifica bien que haya preocupación por estos tiempos que nos quedan, porque, como bien se refería al principio, estos mecanismos deberían de ser muy transparentes y los ciudadanos deberíamos de estar muy atentos por varias circunstancias, pero solamente dejo una aquí, porque el gobierno municipal es el gobierno más cercano a la gente. Las cuestiones que más nos apremian de un gobierno las tiene que resolver el ayuntamiento: la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad, los parques, los jardines, los mercados. Entonces, bajo ese esquema, es bien importante el involucramiento de la ciudadanía en general, de la sociedad civil, para la elección de estos consejos municipales. Roberto. Pues bueno, muy importante, fíjate que para delinear un poco el tema del comentario que realizaba el licenciado Aurelio Marín, tenemos una fecha clave, que es la que nos ha dado a conocer a raíz de las mesas de trabajo que ha generado el Instituto Estatal Electoral, que el próximo 18 de octubre pudiera ser la fecha de la elección. Y Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del INE, y la presidenta del Instituto Estatal Electoral han referido que más o menos se requiere 70 días para poder desarrollar las fases que todavía aún faltan del proceso electoral local para venirle dando continuidad. Entonces estamos hablando que obligadamente el próximo día 10 de agosto
tendría que estar reiniciándose el proceso electoral. Pero a la par de ello, tendría ya que estar el Congreso del Estado casi definiendo y dictaminando en la Comisión de Gobernación que preside José Luis Espinosa Silva, lo que es la integración de los consejos municipales. Entonces, ¿qué nos da como referencia? Que más o menos, aproximadamente, ¿cuál va a ser la duración de estos consejos? Yo calculo que casi 3 meses, porque estamos hablando que va a ser todo el proceso del 5 de septiembre, que rendirán protesta, hasta más o menos inicios, entrados del mes de diciembre, en donde habrán de tomar protesta las nuevas autoridades municipales ya electas. Entonces, en virtud y en tesitura de ello, el tema de los consejos municipales en 78 municipios nos va a quedar claro cómo va a venir la integración, que va a ser el presidente, un secretario que va a fungir las veces de síndico. Pero Roberto, no hay un reglamento ni siquiera. No hay reglamento, no hay una ley reglamentaria de seguridad pública, no puedes quitar al director del agua, no puedes quitar al director de la basura, porque son servicios básicos que tienen que continuar. No ahora, puedes tener a un improvisado, a mi compadre, etcétera. Ahí enfoca un tema. Tendrá la Auditoría del Estado que generar un proceso de capacitación express, muy rápida, para lo que habrán de ser los integrantes de los consejos municipales y tratar justamente en lo que refería el licenciado Aurelio, recepcionar toda la parte de los archivos documentales, los activos, los recursos, y que lógicamente habrá que decirles a ellos, oigan, mover el tema de seguridad pública, pues implica este tipo de connotaciones, mover esto, mover el otro, como tú bien lo refieres, Juan Carlos, es cierto. Y lo platicábamos antes de iniciar el programa, Enrique y un servidor, en el aspecto de que, bueno, hay dos elementos clave. El proceso que habrán de seguir los consejos municipales habrá de ser de administrar durante 3 años lo emergente, lo inmediato y lo necesario. No puedes ir más allá, desgraciadamente, por la temporalidad de estos órganos. 3 meses, dijiste 3 años. 3 meses, más o menos, tentativamente. Aurelio. Y por otro lado, tendrán que hacer un proceso igual de entrega-recepción a los nuevos integrantes del ayuntamiento, quienes habrán ya de tener la duración del periodo restante del periodo constitucional para el cual han sido electos, ¿no? Aurelio. Van a restar 3 meses más o menos también de su encargo. Están durando que estas administraciones municipales van a ser de 3 años, 9 meses. Aurelio. Sí, a tus órdenes. ¿Cómo ves esto? No hay reglamento, no hay nada. Bueno, no hay reglamento, pero el Congreso del Estado tiene todas las facultades para elaborar de manera muy precisa el reglamento. Yo siento que el tema del reglamento, perdón la expresión, no es básico, pero el Congreso del Estado sí tiene en sus facultades el nombramiento de los consejos. Lo que yo siento que tiene que trabajar el Congreso es un tema de decirle a la Auditoría Superior, a ver, me vas a capacitar estas personas. Lo que yo siento que tiene que hacer el Congreso es buscar, vamos a decir, capacitar los congresos, pero les tiene que decir de manera muy específica en qué van a consistir todas sus actividades. Ejemplo, las cuentas mensuales de los ayuntamientos las revisa el órgano de fiscalización del Estado cada mes. Entonces, al consejo que nombren, pues no puede llegar con la idea de que le va a hacer auditoría a la anterior administración, porque no va a ser de manera específica su función. Pero hay quienes así lo piensan, Aurelio. Hay quienes de van. acuerdo, pero nada más que. Vamos a un corte, por favor. Vamos a un corte, por favor, y regresamos con usted. A ver, Aurelio. A ver, yo concluyo. El tema es que me falta simplemente comentar. Hace un rato comentó Enrique,
Él comentó que si deberían de ser partidos o ciudadanos. Yo no creo que los consejos deban de ser específicamente ciudadanos o específicamente de los partidos. Yo creo que tiene que haber una mezcla, por eso dije hace un momento, debe de intervenir la política. Correcto. Pero a la par de que interviene la política, debe de venir una capacitación para algo que va a ser nuevo para un grupo de ciudadanos, vamos a decirlos, independientemente de su filiación política. Pero no hay tiempo, Aurelio, no hay tiempo. No, a ver, pero tendrá que haber tiempo. Tendrá que haber tiempo y ese va a ser un tema donde va a tener que trabajar mucho las áreas de gobierno buscando ir conciliando en donde vayan surgiendo inconformidades. El problema va a ser que donde no agarren el hilo desde un inicio, pues van a pasar los 3 meses hipotéticos que dure la temporalidad del consejo y yo voy a decir, entrarán las nuevas autoridades, pero sí hay una serie de actividades que tienen, perdón la expresión, vetadas. O sea, el consejo que nombren es decirle, oye, intenta dar un buen servicio de recolección de basura, intenta dar un buen servicio de alumbrado público, que no falte el agua. Vas a cobrar nada más 2 veces. Roberto. O 3. Con suerte, ¿no? ¿O más? A ver, Roberto, tu micrófono no está prendido. Ahí está, creo que ya. Hablabas justamente hace unos segundos o hace unos minutos sobre, no hay una ley reglamentaria. Bueno, también hay que revisar qué es lo que se ha hecho en el Congreso. Y recientemente la diputada Claudia Lilia Luna Islas, de la Fracción Legislativa de Acción Nacional, propuso del Pleno de los legisladores locales una iniciativa justamente de una ley reglamentaria para la designación de los consejos municipales. Y bueno, ahí interpreta una serie de oportunidades que pudiera bien lograrse. Pero bueno, analizar también el contenido y la parte histórica de esta situación. En el estado de Hidalgo históricamente, y esa es una información que ya ves que te compartí hace unos días, porque fue parte de un foro en el que tuve la oportunidad de participar con el maestro Sarkis, en el estado solamente ha habido la oportunidad históricamente de que se integren 12 consejos municipales, que justamente el licenciado Aurelio les puede hablar de uno de ellos, en Tulancingo, porque él le tocó justamente ser parte de esa serie de procesos. 12, 84. Sí, claro. Y ahorita es 84, es un tema totalmente extraordinario, distinto, no genera un tema de ingobernabilidad, sino incertidumbre entre la ciudadanía, porque ¿qué es lo que va a suceder este lapsus en el cual habrá de salir las autoridades actuales de los ayuntamientos, llegan los consejos municipales y tendrán que entregar hacia las nuevas autoridades del ayuntamiento? Entonces, ahora, hay también una connotación de orden nacional. El día de ayer veíamos una declaración del presidente nacional de Morena, de Alfonso Ramírez Cuellar, donde totalmente decía y contundentemente decía no a los procesos electorales en octubre que está estipulando o coordinando el Instituto Nacional Electoral, tanto en Coahuila o en Hidalgo. Eso sí puede generar incertidumbre y puede generarse un fenómeno de ingobernabilidad. Creo que a eso no abona. Entonces, creo que rescatar un poco al tema, creo que es muy importante la oportunidad que tiene el legislativo del Estado de poder en determinado momento conciliar una serie de intereses, generar un diálogo, una coordinación estrecha entre todos los actores que van a estar involucrados en la designación y en la integración de los próximos consejos municipales. Entonces, es una oportunidad histórica para poder primero revisar si verdaderamente los hidalguenses tenemos a los representantes que deseamos. ¿Y qué representantes deseamos? Los que tengan capacidad de diálogo y de entendimiento. Si hay entendimiento, si hay diálogo, creo que los hidalguenses tendremos lógicamente un sello garantizado de que hay un legislativo capaz de entenderse, y más en un proceso de pluralidad en el que ahorita vivimos por primera vez en el estado de Hidalgo.
hay un Congreso donde no tiene mayoría, en el que históricamente un partido político había ganado como el Revolucionario Institucional. Hay una mayoría de un partido político distinto al que en la actualidad representa al Poder Ejecutivo en el Estado. Y bueno, eso es, primer punto, cómo han podido conciliar ambos órdenes de gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, llegar a entendimientos y diálogos para una transición democrática pacífica en el aspecto y el sentido del diálogo. Entonces, habrá que recordar, ahí es donde funciona la política. Es correcto. Y han sido capaces el Ejecutivo y el Legislativo de ir conciliando en estos meses el actuar institucional en el Estado. Esa parte es la que debe de continuar en la conformación de los consejos municipales. Perdón. Es correcto, es la coexistencia plena. Habrá que recordar que no se requiere mayoría calificada para el nombramiento de los consejos. Así es, mayoría simple. Una mayoría simple. Y también habrá que recordar que la mayoría la tiene el partido Morena. Enrique. Sí, y yo efectivamente, qué bueno que me das esta oportunidad, porque justamente iba a hacer la acotación de que en apariencia hay un grupo mayoritario en el Congreso local que obedece al partido Morena. No obstante, es bien sabido y es de dominio público que dentro de ese partido hay dos grupos o fracciones importantes que muchas veces han estado encontradas y que no coinciden ni en lo general ni en lo particular. Estoy hablando de la conformación de diputados del Grupo Universidad y de los otros morenistas representados ahí en el Congreso local. Entonces, primeramente, efectivo, como han referido, hay una conformación de este Congreso local que no obedece al partido que tradicionalmente había ganado la representación en esa soberanía. Sin embargo, aún más, otro elemento más para la negociación política sería ver qué grupos y qué fracciones pudieran inclinarse hacia uno o hacia otro lado. Déjame hacer muy rápido, de bote pronto, un escenario hipotético. Que no se pusieran de acuerdo dentro de Morena. Hay 7 diputados que no obedecen al interés del Grupo Universidad y 10 que sí lo hacen. Entonces, esos 7 pudieran hacer grupo con los otros diputados de otros grupos parlamentarios, o bien obtienen la mayoría simple con sus propios compañeros. Si estuviéramos en un ejercicio de un bloque compacto de Morena, tendríamos 17 diputados afiliados y directamente alineados con los mandamientos de Morena, y creo que en dado caso pudiera tener pues una salida medianamente rápida a esto, porque en un ejercicio, déjame decirlo con un término muy coloquial, de agandalle legislativo, porque tú lo referiste, se necesita solamente mayoría simple, la tiene Morena, y si funcionaran como bloque unificado, podrían sacar por sí mismos la conformación de los 84 consejos municipales con la mano en la cintura, sin la necesidad de negociar nada. Pero recordemos que estamos hablando de darle elementos de gobernabilidad al Estado, y es muy conveniente que en este momento, cuando van a correr por paralelo, muy probablemente un ejercicio de elección constitucional y conformación de consejos municipales, tengamos mucha madurez. Bueno, vamos ahora sí a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos, amigos de Entre Líneas. Quiero centrar mucho el tema porque fue justamente el motivo de este panel. Se llama Consejos Municipales, ¿partidistas o ciudadanos? Y nos hemos desviado mucho porque nos han explicado todo este proceso, etcétera. Hemos dicho que no hay un reglamento, que la mayoría la tiene un partido en este momento en el Congreso, etcétera. Es un bocado muy apetitoso poder nombrar 84 consejos que respondan a sus propios intereses y que, como dice Enrique, va a correr a la par de la elección municipal. Y ellos, los consejeros, los integrantes de este consejo, pudieran apoyar, pudieran de alguna manera darle más riel al partido por el que fueron electos, o por el que fueron designados, perdón. Entonces, la pregunta sigue en el aire. ¿Se van a partidizar o no los consejos municipales? A ver, Roberto. A ver, yo lo digo muy claro, muy conciso.
estos consejos deberían de ser mayoritariamente ciudadanos, mientras... Bueno, estamos hablando de opiniones. Deberían de ser mayoritariamente ciudadanos, y todo aquel que dentro de un partido quiera participar se tendrá que ir a la campaña municipal. Entonces, ahí es donde participan los partidos. Aquí el Congreso tiene que buscar, equilibrando a través de la política, conformar consejos ciudadanos que permitan, a través de capacitación, diálogo y con un reglamento muy estricto, de decirle a los consejos: esta es la misión para la cual te designamos. Punto y aparte. Roberto. Muy importante será, Juan Carlos, también entender la nueva realidad a la que están enfrentados las actuales autoridades, y no simplemente el tema de quiénes habrán de ser los integrantes de los consejos municipales. Habrá que analizar y sobre todo tomar en perspectiva y entendimiento que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, generó una miscelánea de reformas a el Código Penal y a diversos ordenamientos electorales, en donde se endurecen las sanciones a los servidores públicos que intervienen en los procesos electorales. Y esto ya es de orden constitucional también. Entonces, tienen que tener muy claro el principio de la no intervención los servidores públicos, porque una vez que estas personas, los integrantes de los consejos municipales, asuman la responsabilidad de gobierno, inmediatamente configuran todas las facultades y obligaciones que tienen las autoridades en los ayuntamientos, como presidente, como síndicos o como regidores. Las van a consagrar completamente y van a tomar determinaciones, y lógicamente pues ellos pueden cometer delitos electorales por servidores públicos. Entonces, las sanciones van a ser muy duras en este parámetro. Entonces, no podrán intervenir los próximos integrantes de los consejos municipales, quien una vez que rindan protesta, en lo que va a ser los procesos electorales. Quien quiera estar en campaña y quien quiera participar en el tema de la designación, de la elección de las autoridades municipales en el momento oportuno que determine el Instituto Nacional Electoral, tendrán que determinarse así y no estar participando en los consejos municipales y a su vez estar participando o interviniendo de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque justamente pueden ser sujetos de responsabilidad penal conforme lo que marca la Constitución y los ordenamientos legales como el Código Penal Federal o el Código Penal local. Enrique. Sí, efectivamente, secundo lo que acaba de decir Roberto Rico, me parece fundamental y hay que repetirlo. Los funcionarios públicos que incurran en una actitud como lo ha explicado serán meritorios de un delito electoral que ahora ya es un delito grave. Pero en fin, me gusta mucho cómo planteas la pregunta y cómo haces una referencia a la conformación de los consejos. ¿Realmente ciudadanos o se van a partidizar? Mira, yo creo que los que estamos participando amablemente en este programa a través de tu convocatoria, Juan Carlos, y muchas de las personas que nos están escuchando, saben que en política no debemos de ser ingenuos. Efectivamente, si está en la cancha la designación de consejos municipales, en la cancha del Congreso local, por supuesto que va a haber una tendencia a ser partidistas estas listas que pudieran hacerse cargo de los consejos municipales. Ahí está la tentación y va a ser grave. No quisiera comparar porque son dos procesos muy distintos, pero a nivel federal está una discusión sobre los consejeros del INE, del antes IFE, a la hora INE, y vemos qué trabajo cuesta hacer una designación de ciudadanos supuestamente sin un compromiso partidista. Es prácticamente imposible. Si estamos buscando al ciudadano ateniense, impoluto, aquel que jamás ha visto y ha participado en política, pues es difícil que lo encontremos en una sociedad. Hay la calidad, mejor dicho, de ciudadano no se pierde militando en un partido. Eso nos debe de quedar claro, aunque, reitero, mi punto de vista, y ahí también coincidiría con el licenciado Aurelio Marín Guaso, hay que tener, porque estoy seguro que los hay, perfiles
de ciudadanos que tengan probada y reconocida capacidad en la administración pública y que no se vuelvan efectivamente peones o piezas claves para inclinar la balanza hacia uno u otro partido que lo designó. Pero a ver, estos consejos van a estar nada más 2 meses, no van a tener funciones ni de contratar obras. ¿Para qué nos desgastamos? Ni siquiera de gastar nada. Simplemente van a firmar la nómina cada quincena, tanto de ellos como de los servidores públicos, y dar viabilidad a los servicios básicos, que es recolección de basura, agua potable y seguridad pública. Y se acabó. No van a tener tiempo de nada. Te robo un minuto, perdón por abusar, pero creo que es una válvula de escape para los propios partidos políticos. Todos los partidos tienen compromisos y una oportunidad de esta índole les viene muy bien a todos para saldar un compromiso, para hacer un acuerdo en adelante. A los partidos están encantados que existe esta posibilidad, porque ahí tendrán cuotas y cuates que pueden designar. Alguien dijo, esto viene como anillo al dedo. Vamos a una pausa y regresamos. Fíjate que mi querido Ricardo es sentido si no lo dejan hablar, ¿eh? Vamos, dale. Sí, al programa Entre Líneas. Decía hace rato Enrique, y se lo pregunto a Aurelio, en política la ingenuidad no existe. Eso de pensar que los políticos van a hacer sus buenos oficios en este trance, que son el nombramiento de los consejos municipales, yo lo veo complicado. Que va a haber agandalle, o como dicen popularmente, lo va a haber. Yo nomás quiero saber qué va a pasar, por ejemplo, con municipios tan conflictivos como Ixmiquilpan. No van a necesitar un día, van a necesitar varios días para poder cocinar algo ahí más o menos. Pachuca, Tulancingo, Tula, Tizayuca, los más importantes, Aurelio. Bueno, mi comentario, naturalmente, que no soy ingenuo, naturalmente yo entiendo que en el Congreso, pues los partidos tratarán de hacer su labor y quisieran meterle la mano, pero nosotros debemos pensar que tenemos que irnos acostumbrando a que somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de las leyes, y lo que va a suceder, ¿sí?, es que tiene que haber un planteamiento serio. Evidentemente, tendrán que haber propuestas que serán votadas y tendrán que irse amoldando, insisto, al tema de la política. La política es el arte de seguir platicando para que no se rompan los hilos que sostienen los puentes. Y mi comentario es que no podemos nosotros desde este momento decir que no va a funcionar bien. No, tenemos que desde este momento, a los que nos están escuchando, que tienen interés en ser tomados en cuenta, que sepan que la responsabilidad va a estar muy acotada en el tema de lo que tienen que hacer, de cómo van a participar y lo que se puede. No va a poder llegar una persona a hacer, perdón la expresión, su santa voluntad, porque está sujeto a leyes. Mi comentario final, y buenas noches a todo el público que nos está escuchando, es: tenemos que creer que el Congreso del Estado tendrá que hacer un buen trabajo que permita que su trabajo permita que el Ejecutivo pueda transitar en la gobernabilidad de los municipios en los meses siguientes. Si la designación de los consejos equivalen a una declaratoria de guerra,
pues imaginémonos qué va a pasar en plena campaña. Entonces, tenemos que ir apostando a que esto va a ser, esto es de veras en serio y tiene que ser real, que tenemos que respetar las leyes. Roberto, pero no va a ser una cena de amigos, ¿eh? No va a ser una cena de amigos, pero tampoco va a ser una cena de negros. A ver, yo creo que hay dos tramos, el deber ser y el ser. ¿Qué va a suceder? Y yo comparto mucho la opinión del licenciado Aurelio Marín Guaso. ¿Habrá ciudadanos? Sí, en la integración de los consejos. ¿Habrá gente que ha estado militando o ha militado o está militando en los partidos políticos? Sin duda alguna. Creo que va a haber un bagaje complejo y completo de ellos en los 84 ayuntamientos. Tampoco podemos decir en este momento, en el tema de los consejos municipales, única y exclusivamente van a participar ciudadanos sin filiación política. Bueno, a veces hemos visto que ni las propias autoridades electorales, los integrantes de los consejos, han sido o dejado de ser tener su corazón o su afinidad. Ya no diríamos la afiliación, que es el mecanismo concreto, certero y legal con el que uno está acreditado como militante de un partido político. Lo cierto es, Juan Carlos, que cuando ocurre un cambio en el sistema político de una sociedad, generalmente hay un fuerte componente de incertidumbre. Hoy creo que la sociedad en todos los municipios percibe un ambiente de incertidumbre, como lo refiere la propia encuesta que referías al principio del programa. Y ese componente de incertidumbre es por qué rumbo habrá de tomar las diferentes materias que conducen los ayuntamientos y los ayuntamientos como una esfera de atención ciudadana inmediata. Ahí es donde el ciudadano arregla sus temas de agua potable, arregla sus temas de drenaje, de saneamiento, de alumbrado público, de servicios de limpia, qué sé yo, una infinidad y una gama de servicios públicos que tienen lógicamente que atender la responsabilidad del ayuntamiento. Pero mucho va a partir de un escenario de posibilidades, hacia dónde va a enfocar el Congreso del Estado la designación. Creo que hoy existe un momento idóneo para poder analizar de manera muy concreta el tema de los perfiles que habrán de conducir, ya no los que integren, total, pero los que conduzcan, que sean personas que tengan primero los equilibrios emocionales suficientes para que no en un momento en el que se desate una ira, un malestar, un enojo, una situación, pues borrón y cuenta nueva las situaciones. No, creo que hay un avance y hoy tenemos que ir entendiendo que hay una realidad que nos debe de llamar a todos los ciudadanos. El tema de la planeación democrática, en donde esté inmersa la participación ciudadana, es una necesidad, sobre todo porque en estos momentos en donde acontecen este tipo de eventualidades, que es un caso inédito en el estado de Hidalgo, la designación de los 84 consejos municipales, es imperante, lógicamente, que haya una planeación democrática con participación ciudadana para evitar muchas veces que las complejidades políticas o la dinámica en la que determinadas personas quieran considerar la construcción o la ingeniería de una administración pública, pues no se tengan que interponer con la calidad y el avance de los servicios públicos que tienen los municipios. Enrique, hasta aquí dejaría el comentario. Enrique. Sí, muchas gracias. Yo también cierro de manera muy breve. Fíjate que bajo este esquema que se está planteando, prácticamente quedan muy pocos elementos para pensar que el ejercicio que va a desarrollar el Congreso local vaya a tener contentos a todos los actores políticos. Por supuesto que implica desgaste. Hay elementos de prueba que nos hacen pensar que difícilmente saldrá un ejercicio donde todos los actores estén satisfechos de lo que hayan tratado de negociar o de que sus propuestas se hayan tomado en cuenta. Por lo tanto, a mí me gustaría mucho, y lo dejo de manera muy genérica, crear un ejercicio de corresponsabilidad con el Congreso local. Si ellos en este momento, por ley, designan a los consejos municipales, ojalá que también ellos sean actores corresponsables cuando en uno de los municipios las cosas no salgan como se tenían contempladas. Ojalá que exista un mecanismo de corresponsabilidad, esa sería mi idea. Y por el otro, abonando a un ejercicio de que se pueda llevar a cabo la gobernabilidad, ojalá que también haya un cierto acuerdo para que evitemos el escenario donde llega un consejo municipal por 3 meses o un tiempo acotado y haga una limpia total de la administración
pública municipal contrate a nuevos funcionarios y después venga una elección municipal constitucional y vuelva a haber una rotación. Si eso ocurre, a mí me parece que estamos dándole al traste muy fuerte a la administración municipal. Yo solamente les dejaría en el tintero, como dice Renato Leduc, sabia virtud de conocer el tiempo. Y hoy, tiempo ya no hay. Muchas gracias, Aurelio Marín Guaso, exfuncionario y muchos años de político. Gracias por participar, Aurelio. Gracias, igualmente, Juan Carlos. Gracias a Enrique y gracias al licenciado Rico, por permitir que estuviéramos aquí en esta charla contigo. Gracias, muchísimas gracias, licenciado. Coordinador jurídico de Gobierno del Estado. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Enrique, licenciado Aurelio. Juan Carlos, muchas gracias a todos tus radioescuchas. Muy buena noche a todos. Y Enrique López Rivera, gracias, analista y columnista del periódico Ruta. Buenas noches. Y no me resta más que despedirme de mis compañeros también allá en Pachuca, en los controles, Jorge Martínez, aquí en la operación desde la NQ frente a la Catedral Metropolitana, Francisco Paredes, Ryan Carranza, Sergio García, que hicieron posible la transmisión de este programa a través de redes sociales y por internet. Gracias, Espíritu Juan Carlos Ortiz, y nos vemos el próximo martes.